Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, póngase cómodo y esté atento a la palabra que Dios tiene para usted, nuestro Dios, esta noche. Gloria a Jesucristo. Gracias te damos, Señor. La Biblia está dividida en dos testamentos: Antiguo Testamento o Viejo Testamento, como algunos le llaman también, y el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento no sirva, sino que en el Antiguo Testamento estaba clasificado ciertos pactos que Dios había establecido con su pueblo, que era el pueblo de Israel. Y con ese pueblo había hecho pactos y había generado bendiciones. Y en el contenido de todo el Antiguo Testamento pues está la historia de todo ese pueblo que fue sacado de los lomos de Abraham. Pero luego vino el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos habla ya de la presencia del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y cómo Él trajo un nuevo pacto en su sangre, el pacto de la gracia, ya no de la ley. Pero entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un periodo de tiempo de la cual no se sabe nada, porque el Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque en mi opinión fue el penúltimo. Para mí el último profeta fue Juan el Bautista, porque él muere cuando todavía estaban bajo la ley. Pero en el Antiguo Testamento, desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, hubo un silencio de parte de Dios. Un silencio al cual se le denomina el silencio profético. Profético porque Dios con su silencio estaba declarando que Él ya no estaba conforme con ese pueblo que Él había escogido. Que ese pueblo había tenido muchos altibajos, que nunca pudieron mantenerse en esa fidelidad, en esa comunión con el Dios que los engendró, con el Dios que les dio la vida, con el Dios que los bendijo y que hizo cosas maravillosas con ellos. Dios siempre se portó benigno, bueno, amoroso, misericordioso. Pero este pueblo nunca supo entender
ese amor, esa consideración que Dios les tenía. Y Dios, cuando muere el profeta Malaquías, Dios guarda silencio y pasaron como 400 años en un total silencio de Dios. ¿Y por qué era necesario que Dios hablara a su pueblo? Porque cuando el pueblo deja de oír la voz de Dios, el pueblo se endurece, el pueblo se enfría, el pueblo deja de tener revelación espiritual, deja de tener inspiración de Dios y solamente tiene letra, la ley, las palabras de los profetas, pero lo tiene como una letra histórica. Es como un creyente que ya no es el mismo creyente de antes, con ese fervor, con esa entrega. Lo único que tiene son testimonios de su vida pasada que ya no repercuten en nada, porque esos testimonios son hechos pasados, pero su vida presente ya no es un testimonio, ya no tiene tampoco un testimonio de parte de Dios, porque Dios ha guardado silencio. Dios es como que se vuelve inactivo, ya no trata con nadie, ya no le habla a nadie, ya no le muestra nada a nadie. Entonces es como estar en la nada, estar sin Dios. Sin embargo, lo que a mí me sorprende en esa época en la cual Dios no hablaba y no había inspiración de nada, no había revelación de nada, no había profeta, no había nada. Lo que a mí más me sorprende es que dentro de esas circunstancias hubieron hombres que sirvieron y amaron a Dios, aun cuando Dios no hablaba. Caso, por ejemplo, de Zacarías, un sacerdote judío, su esposa Elizabeth. Caso, por ejemplo, de María, caso de José, caso de Ana, caso de Simeón, que son los que se muestran en el comienzo del Nuevo Testamento como hombres que sirvieron a Dios, hombres y mujeres que amaron y le eran fieles a Dios, entregados a Dios, a pesar de que ellos nacieron en esa época del silencio divino, donde Dios no hablaba, no había profeta, no había nada. Ellos nacieron bajo esas condiciones, bajo esas circunstancias, pero eso no fue impedimento, miren ustedes, para que estos hombres y mujeres amaran y sirvieran a Dios con todo su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que después de 400 años aparece un ángel. Después de 400 años aparece un ángel a Zacarías. Y Dios a través del ángel le habla y le muestra que él va a tener un hijo. La esposa de Zacarías era una mujer estéril, pero eso es lo grande de Dios. Dios escoge personas que no tienen las condiciones, que no tienen las posibilidades para Él glorificarse, para que cuando ocurran los hechos milagrosos sea Él quien reciba toda la gloria. Alabado sea el nombre del Señor.
Elizabeth era estéril, pero sin embargo, Dios le dijo: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Juan. Bendito el Señor. Y él como que no estaba tan seguro. Él dudó. Zacarías entró en una especie de pánico y de duda. Y el ángel le dijo que por cuanto él estaba en esa situación iba a quedar mudo hasta el momento en que naciera el hijo. Y así fue. Entonces vemos que en ese silencio divino surgieron muchos problemas, más que todo de orden doctrinal, porque aparecieron un montón de pensamientos, de interpretaciones de la ley, de las escrituras, de los profetas, y surgieron varias sectas. Una de ellas, por ejemplo, la más fuerte de todas, los fariseos. Los fariseos surgieron como una especie de defensa para salvaguardar la ley. Ellos, en su ánimo de proteger la ley estrictamente tal como allí se mencionaba, ellos fueron muy celosos de que todas las personas cumplieran la ley. Pero su celo no era un celo dirigido por Dios, no era un celo dirigido por el Espíritu Santo, sino era un celo basado en sus conceptos, en su forma de enfocar las cosas y en sus miedos de que la gente pudiera apartarse de la ley de Jehová. Y en ese temor, ellos hicieron como especie de una muralla para proteger la ley y que la gente obedeciera la ley, y se encargaron de enseñarla a través de los sacerdotes. Los fariseos se pusieron como una especie de supervisores y se formó una gran secta llamada los fariseos. Y estos fariseos eran también gente importante, socialmente hablando. Muchos de ellos eran gente adinerada, de buena posición económica, de clase alta socialmente. Pertenecían muchas veces al Sanedrín, que era la cúpula mayor de lo que era el judaísmo, la religión de los judíos. Y por lo tanto ellos eran los encargados de evaluar que la ley no tuviera trastorno. Pero fueron tan estrictos, tan radicales en querer cumplir la ley, que no era nada malo, pero se fueron a los extremos. Ellos comenzaron no solamente a guardar la ley, sino que también comenzaron a guardar ciertas tradiciones de los ancianos, que los habían establecido en el pueblo como algo bueno, pero lo comenzaron a guardar como si fuera parte de la ley de Dios. Y no era parte de la ley de Dios, sino eran tradiciones que podían tener conceptos buenos, correctos, pero no eran mandamientos de Dios. Como por ejemplo, lavarse las manos antes de comer, que es bueno lavarse las manos antes de comer, pero no como un mandamiento de orden espiritual, sino como una cuestión de higiene. Es como bañarse, es como tener ropas limpias, lavar sus ropas,
limpiar la casa. Eso no son ordenanzas de Dios, pero está dentro de las costumbres de orden, de higiene, que debe estar presente en la vida de un ser humano y de su hogar, pero no como un mandamiento, sino como una costumbre y como un hecho bueno. Pero el día que usted no arregló su cama, el día que usted no limpió su casa porque en ese momento no pudo, o ese día no se bañó y se muere ese día, no se va a ir al infierno porque no se bañó. Entonces, sin embargo, ellos consideraron que estas acciones rudimentarias, humanas, sean vistas como ordenanzas sagradas, como cosas que venían de parte de Dios. Pero no venían de parte de Dios, porque en primer lugar Dios no hablaba. Dios no se manifestaba ni por Urim ni por Tumim, que eran dos piedras que usaba el sumo sacerdote y que cambiaban de color, las cuales indicaban un sí o un no. Cuando se le hacía una pregunta a Dios, y Dios respondía muchas veces cambiando el color de las piedras. Las piedras tomaban un color diferente y ese era un sí, y cuando tomaban otro tipo de color era un no, y eso lo sabían ellos, los sacerdotes y el pueblo. Entonces era una forma de respuesta ante la consulta que tenían los principales ante Dios. Pero Dios no hablaba ni por Urim ni por Tumim, que eran esas piedras. Dios no hablaba ni por profetas. Dios no hablaba por sueños. Dios no hablaba por visiones. Es decir, Dios se ausentó totalmente por 400 años. Y como dije, provocó esto criterios humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando los creyentes ya no tienen la voz de Dios? Ya no tienen la dirección del Espíritu Santo. Los creyentes entran a organizarse humanamente. Y ellos pretenden que así como en el mundo hay que estar organizados y hay que tener ciertos materiales y ciertas cosas para de esta manera supervisar, para de esta manera trabajar, para de esta manera formar los grupos, o sea, esas formas que el mundo tiene lo aplican en la iglesia. ¿Por qué? No es que sea malo, no es malo, es correcto, está bien estar organizado, pero se ha perdido la dirección espiritual. Se ha perdido la voz del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Se ha perdido la inspiración en los púlpitos para predicar la palabra, la revelación de la palabra. Entonces, al no haber esto, la iglesia entra en un acto rudimentario, humanista, donde impera la lógica, donde impera el criterio, donde impera el mejor parecer. Entonces ya la iglesia es conducida por el mejor parecer y no dirigida por el Espíritu Santo, cuando es el Espíritu Santo el que tiene que dirigir. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que hablar a través de la palabra de Dios, el que nos tiene que hacer sentir su presencia, que Dios es real, que Dios está aquí, que Dios es verdadero. Gloria a Dios. Es como cuando vamos a nuestras casas y doblamos nuestras rodillas y no sentimos nada. Si no sentimos nada, pues ¿qué de especial tiene esa oración? ¿De qué nos sirve estar de rodillas hablando y hablando
cuando no hay una presencia divina, cuando no nos quebrantamos por la presencia de Dios, cuando no sentimos que Dios nos habla a través de su palabra, cuando no oímos la voz de Dios a nuestros corazones, a nuestro espíritu, que muchas veces Dios se manifiesta de esa manera. Cuando ya han cesado los sueños reveladores de parte de Dios, entonces ese creyente es un creyente que va a vivir dentro de su criterio personal. Y es allí donde vienen los desacuerdos, es allí donde vienen los desánimos, es allí donde la gente tiene sus puntos de vista. Pero la iglesia no camina por puntos de vista. La iglesia no camina por tu parecer o por el mío. La iglesia camina por dirección del Espíritu Santo de Dios, que nos muestra la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Gloria al Señor. Entonces las cosas son diferentes, las cosas cambian. Ahora, sin embargo, vuelvo a repetir, a pesar de esas carencias y esa deformación aún doctrinal, porque surgieron los saduceos. Los saduceos eran una secta algo parecida a los testigos de Jehová, porque ellos no creían en la condenación eterna, ni tampoco creían en los ángeles ni nada. Para ellos había una interpretación distinta. Era un grupo menor, pero no dejaba de ser importante dentro de la sociedad judía. Luego aparecieron los herodianos, que eran los reyes, ¿no? Los Herodes, que también establecieron su religión por ser ellos de la realeza. Como que nosotros somos de la realeza y queremos establecer ahora también nuestra propia religión, nuestro propio criterio, nuestra forma de ver las cosas. Y con nuestra congregación específicamente con cierta clase social de personas. ¿No ha oído hablar usted que hay iglesias solamente para empresarios? Hay congregaciones que son solamente para empresarios. Ahí no entran los pobres. Ahí entran solamente los empresarios. Y ellos tienen su manera de convivir entre ellos en la iglesia. Ellos hacen sus reuniones, tienen dinero, pueden hacer muchas cosas con su dinero. Pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está establecida solo para un grupo en particular. La iglesia de Cristo es para todos los seres humanos. No importa el rango, la clase social, no interesa si es blanco o es negro, si es pobre, si es rico o no, si sabe leer o no sabe leer. Eso a Dios no le interesa. El que cree en Jesucristo es parte de la iglesia de Cristo y tiene todo el derecho de congregar y ser educado por Dios y ser manifestado por Dios a través de su palabra, guiado por el Espíritu de Dios, con revelaciones, con sueños, con sanidades, con milagros, con todo lo que Dios ha dejado para su iglesia. ¡Gloria a Dios! Pero los empresarios dicen no. Nosotros tenemos nuestra congregación solamente de empresarios. Es como la congregación de solamente militares, ¿no? Solamente militares somos acá. Aquí no puede entrar otra persona. Civil, no. Hay que se vayan al refugio. Aquí solamente militares. Entonces la congregación de los militares. La congregación de los empresarios. La congregación de los negros. La congregación de los blancos. O sea, de los ricos, de los pobres. Bendito sea el Señor. Pero eso es algo absurdo.
Eso es la prueba de que Dios no habla, de que Dios no se manifiesta. Por eso los hombres se despiertan en ellos criterios, formas de pensamiento, donde ellos piensan en forma conjunta o en forma individual, dependiendo del liderazgo que tengan. Ellos contemplan que de esta manera debe ser, que de esta otra manera. Y no son como los apóstoles que decían: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer esto y aquello. Entonces, esa relación y esa manifestación del Espíritu Santo en el corazón y en la vida de los apóstoles era una sinonimia, es decir, una comunión, una unidad perfecta que demostraba que ambos caminaban por el favor de Dios, que el Espíritu Santo era quien los dirigía. Porque imagínense a Pedro decir: bueno, a mí me parece que debemos hacer de esta manera, y que Juan diga: no, yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿cuántos están de acuerdo acá? Sobre aspectos de la obra, sobre aspectos doctrinales, sobre aspectos fundamentales. Entonces, definitivamente, pues, la iglesia sería conducida de forma equivocada, porque está bajo la tutoría de la mentalidad humana y no de la mentalidad divina. Y lo que nosotros queremos es que Dios nos dirija. Por eso, aquí en el refugio, los pastores nos esforzamos por saber que voy a predicar esta noche, porque yo, bajo mi conocimiento humano de las Escrituras, yo podría predicar cualquier tema, podría hablar de cualquier aspecto doctrinal, histórico, profético, etcétera. Simplemente me pongo a organizar los versículos y a sacar el tema y ya. Pero eso sería yo, sería mi voluntad, mi conocimiento, y de poder hacerlo lo puedo hacer, porque lo tengo estudiado, porque para algo he estudiado tantos años la Biblia. Pero no hay nada más hermoso que sentir a Dios enfocándome lo que Dios quiere que se predique. Porque cuando Dios establece qué es lo que Él quiere hablar, entonces su palabra viene con revelación, su palabra viene con inspiración, su palabra viene directo a los corazones y trae gozo, trae entendimiento. Y Dios nos dirige a todos, a ustedes y a mí, en ese proceso de su palabra. Y eso es algo maravilloso que nunca debemos nosotros perder. El día que perdamos eso, ya dejamos de ser una congregación dirigida por el Espíritu de Dios y nos convertimos simplemente en seres humanos y en creyentes donde se puede hablar de todo, pero sin mayor dirección divina. Entonces, ¿de qué nos serviría eso? Además, ¿cómo va a haber un crecimiento en la iglesia? ¿Y cómo va a haber salvación de almas en la iglesia? Arrepentimiento y reconciliación de creyentes que andan mal, si no está la presencia del Espíritu de Dios. Si no está la palabra de Cristo vivificada por el Espíritu Santo, sería letra muerta,
Sería una predicación muerta, sin revelación, sin ciencia espiritual, sin ninguna inspiración divina. Por esa razón, muchas veces pueden pasar muchos años y siempre es el mismo grupito. No hay crecimiento. Y cuando no hay crecimiento es porque Dios no está activo. No hay inspiración divina. ¿Acaso la Biblia no dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos? ¿Y cómo los añadía? ¿Cómo creen ustedes que los añadía? Bueno, el Señor los traía, pues. El Señor los traía a la congregación. No era solamente que los traía, el Señor los podía traer, pero ¿y de ahí qué? ¿Se convertían de la nada? No. El Señor los traía, pero habían hombres como los apóstoles que cuando ellos hablaban había un poder en esa palabra, había una inspiración, había una revelación del Espíritu, de tal manera que esas almas que llegaban se convertían, caían llorando en la presencia de Dios y le entregaban su alma a Cristo. Así era como eran salvos, así es como se iban añadiendo. En el mundo de las iglesias, de las congregaciones, hay dos tipos de personas y dos tipos de reacciones. Está, por ejemplo, la persona que es convencida de una manera intelectual. O sea, escuchan un sermón muy bien trazado, está dentro de la doctrina, y ellos comienzan a sentir que hay coherencia, que hay armonía, que hay cosas nuevas, y les gusta y se hacen parte de la iglesia, pero están convencidos, no convertidos. Ese convencimiento es por una cuestión de orden intelectual. Pero la conversión no es por una cuestión intelectual. La conversión es porque hay una palabra viva que penetra hasta partir del alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando esa palabra ingresa por el poder del Espíritu Santo, se produce algo que la Biblia le llama compungir, se compunge el corazón. Es decir, esa persona siente arrepentimiento, siente dolor por la vida que está llevando, siente entendimiento de que su vida es una vida miserable delante de Dios, y sus lágrimas comienzan a caer, y ahí es donde viene el sincero arrepentimiento. No es lo mismo una persona que levanta su mano por una cuestión de entendimiento a uno que levanta su mano totalmente compungido y arrepentido, llorando. Allí hay conversión. Allí en su interior se está produciendo una transformación, un cambio radical, obrado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos creyentes endurecidos están o caminan de iglesia en iglesia y no sienten nada? Salvo algún sermón que, bueno, les hace entender y dicen, sí, es verdad, eso es correcto.
pero no hay conversión. Ellos siguen endurecidos como siempre. Ellos siguen en la falsedad. Pero cuando Dios los toca, las cosas son diferentes. Hay un cambio, hay una reacción diferente. Y eso solamente lo hace Dios. Eso no lo puede hacer un hombre, yo no lo puedo hacer. Eso solamente lo hace Dios a través de su palabra. Por eso cuando Dios inspira el tema a tratar, es porque Dios dice: yo quiero que se hable de esto, porque esto es lo que necesita mi pueblo, y esto quiero que conozcan, y este efecto quiero traer sobre ellos. Quiero traer comprensión y quiero traer en ellos revelación, entendimiento de mi voluntad, y al mismo tiempo quiero que ellos reconozcan su estado en que se encuentran y se humillen y busquen mi rostro. Entonces es hermoso saber que Dios dice: de esto quiero que hables. Dios sabe, Dios conoce. Los herodianos, de acuerdo a su nivel, establecieron su propio grupo. Y bueno, hubieron otros más, pequeños ya grupos, que tenían diferentes doctrinas, algunas parecidas, otras distintas. Pero en medio de toda esa ensalada de enseñanzas y de doctrinas y de un silencio divino, como ya dije al principio, hubieron hombres que eran fieles. Usted se imagina la vida de esas personas sin tener la voz de un profeta, sin tener un sueño revelador, sin tener una experiencia personal con Dios. Y los vuelvo a citar: Zacarías, su mujer Elizabeth, de la cual la Biblia nos dice en el verso 6 del capítulo 1 de Lucas: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin revelación, sin profecía, sin sueños, sin visiones, sin la presencia de Dios, sin la voz de Dios. Dios totalmente ausentes. Pero ellos eran irreprensibles, eran justos, así los denomina la Biblia. ¿Cómo pudieron mantenerse así? ¿Cómo lograron ellos tener esa vida intachable? Usted deja de venir una semana a la iglesia y se pierde. Se endurece, se altera su carácter. Ellos desde que nacieron, creo que tenía como 70 años Zacarías, cuando se le apareció el ángel. Durante todos esos años, Zacarías nunca había tenido la presencia de Dios en su vida. Nunca había tenido un sueño revelador, ni una visión, ni nada. Nunca había escuchado un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Nunca había sido dirigido por el Espíritu Santo. Simplemente guardaba y se esforzaba por guardar las ordenanzas. Y se esforzaba. O sea, había una voluntad. Dispusieron su corazón. Lo hizo él, lo hizo Elizabeth, lo hizo Ana, que ayunaba, su vida estaba metida en el templo ella. Lo hizo Simeón, que incluso le pidió a Dios no morir hasta ver al Mesías.
lo hizo José, lo hizo María, a quien el ángel le dijo, bienaventurada eres. Eran personas santas, eran personas fieles, entregados. Y la Biblia no cuenta de otros más, porque la Biblia no es la biografía de las personas, sino de los hechos resaltantes de Dios. Pero estoy seguro que habían muchos más que eran fieles, a pesar de no tener esas bendiciones que hoy nosotros conocemos como bendiciones y que las recibimos. Ellos no tuvieron nada de eso y se mantuvieron fieles, porque lo que había en ellos era buena voluntad. Lo que había en ellos era convicción, una convicción propia, porque ni siquiera era del Espíritu Santo, era una convicción propia. Y se mantuvieron fieles, para mantenerse fieles toda su vida. Hermano, tiene que haber habido pues una verdadera convicción. Usted tiene hoy toda la gracia a disposición, y a usted le cuesta trabajo ser fiel. A usted le cuesta trabajo mantenerse fiel a Dios, intachable, le cuesta trabajo. Con todos los efectos de la gracia, con todas las bendiciones de la gracia, con toda la manifestación divina, con toda la obra del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, presencia de Dios, respaldo de Dios en la oración, respaldo de Dios en la palabra, en el conocimiento, en todo. Y usted es un creyente mediocre todavía, es un creyente a medias tintas, donde no hay, usted no le llega ni a los zapatos a Zacarías, ni a Elizabeth, y ellos no tuvieron nada de lo que hoy nosotros tenemos y gozamos. Sin embargo, ellos fueron fieles, sin oír nunca la voz de Dios. ¿Qué enseñanza podían traer los sacerdotes en la sinagoga? Nada, ninguna. Lo único que hacían era enseñar la ley. Eso era todo. Un día leían un aspecto de la ley y eso es lo que enseñaban. Esto hay que guardar, hermanos. Aquí dice Jehová a través de Moisés que estas leyes así y así, y eso es lo que enseñaban, la ley. Ellos no predicaban, ellos no traían enseñanzas inspiradas, ellos no tenían revelación de nada, simplemente hablaban de la ley. ¿Acaso cuando estaban en la sinagoga no leyeron el pasaje de Isaías 53? Perdón, el pasaje de Isaías que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y no fue el Señor a quien le entregaron ese rollo para que lo leyera, porque así era, lo leían y ya. Pero el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y todos se quedaron asombrados. ¿Cómo que se ha cumplido esta escritura? O sea que tú eres el Mesías. No existía lo que hoy usted tiene. Usted no lee las escrituras. Usted está dedicado a sus trabajos todo el día. Usted está dedicado a sus asuntos personales. Y no es malo que usted esté dedicado a sus asuntos personales, familiares, laborales, económicos. No tiene nada de malo. Lo malo es que usted nunca ha sacado un tiempo para estar a solas con Dios. El único tiempo
que usted a veces saca es cuando tenemos culto. Y es en los cultos donde Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, genera una palabra que lo refresca a usted, que lo alimenta a usted, que lo fortalece a usted, que le abre los sentidos para buscar a Dios, que le muestra lo hermoso y lo grande que es Dios. Eso solamente en los cultos. Termina el culto y su Biblia permanece cerrada, y a veces hasta para venir al templo usted no sabe ni dónde dejó su Biblia. Si es que viene con Biblia, porque ahora ya ni Biblia se usa. Dice, bueno, pastor, yo tengo la Biblia en mi celular, pero igual no lo lees. No lo lees. No meditas en él, no analizas nada. Entonces tu único alimento es lo que los pastores aquí damos. Y eso hace que te hace entrar en reflexión, como lo está haciendo esta noche. Y Dios te hace entrar en reflexión. Teniendo todas esas ventajas, teniendo la Escritura. ¿Saben ustedes que los apóstoles inundaron con el Evangelio por casi todo el mundo de aquella época? Todo el Asia Menor, solamente Pablo en el Asia Menor se tomó todo el Asia Menor. Fundó iglesias en todo el Asia Menor. Y sin embargo, ninguno de ellos tenía Biblia. No existía la Biblia. Existían solamente pergaminos. Pero ellos, era muy incómodo caminar con tantos pergaminos. Cada pergamino era solamente una frase de las Escrituras. Y no todos tenían acceso a eso. El pueblo no tenía acceso a las Escrituras. Solamente los sacerdotes y aquellos hombres que tenían dinero y podían adquirirlas. Después, el pueblo no tenía acceso, el pueblo no leía las Escrituras, el pueblo tenía que ir a la sinagoga. Usted tiene las Escrituras en todo tipo de versiones. Si usted quiere entender la Biblia en una versión popular, hay versión popular, hay versión latinoamericana, hay versión en inglés, hay versión en todas las versiones que usted quiera. Tiene Biblias al escoger. Puede usted leerla. Ahora por la internet hay programas donde ya le dan la Biblia con estudios, con todo ya. Antiguamente no era así. No había nada de esas ventajas. Pero sin embargo, a pesar de todo lo que usted tiene de ventaja en cuanto a tener el conocimiento de Dios, usted siente que Dios no le habla. Usted siente que hay una ausencia divina en su vida. Y muchas veces usted ha entrado en conflicto con usted mismo o con usted misma, diciendo la verdad es que yo ya no doy más. Yo ya no quisiera seguir. Ya hay otras cosas que me interesan. Yo la verdad me siento defraudado conmigo mismo porque no puedo permanecer fiel. Entonces usted se siente desanimado, desalentado, desalentada, a pesar de todas las bendiciones que la gracia le da.
estos hombres vivieron bajo la ley, pero su convicción en Dios les hicieron ser justos y vivir dentro de la justicia de esa época. Y Dios se agradó de ellos, por eso los escogió. Y por primera vez, en todos los años que tenía Zacarías, por primera vez tuvo la experiencia de ver un ser iluminado que se le aparece al costado del templo donde él estaba. Que él se quedó petrificado. Un ángel del Señor se le apareció y le habló a Zacarías. Así como el ángel le habló a María, así como Dios le habló en sueños a José de tomar a María por esposa. Por primera vez tuvieron esa revelación. Nunca la habían tenido. Jamás. Muchos de ustedes pueden testificar que en sus años pasados, cuando ustedes se iniciaban o a mediados de su vida cristiana, cuando ustedes estaban dentro de ese gran amor con Dios, dentro de esa comunión, ustedes pueden testificar de cómo Dios les habló, de cómo Dios hizo cosas, cómo Dios les sanó, cómo Dios les guió, cómo Dios trató con usted. Porque usted tuvo esas experiencias, unos más que otros, pero tuvo experiencias. Ellos nunca habían tenido una experiencia. Casi al final de sus días se le apareció el ángel. Y allí es donde ellos comenzaron a dar testimonio de que Dios había visitado otra vez a su pueblo. Cuando Juan, llamado o apodado el Bautista, crece y se vuelve hombre, sale como profeta de Dios. Y la gente comenzó a decir: Dios ha visitado nuevamente a Israel, porque apareció un profeta. Y toda la población tenía a Juan por profeta. Por eso que a Herodes le costaba trabajo matarlo, porque el pueblo lo tenía por profeta a Juan. Comenzó recién Dios a manifestarse con un mensaje de arrepentimiento. Juan trajo la revelación que para agradar a Dios había que bautizarse en agua. Nunca ningún judío se había bautizado en agua, jamás. Los judíos solamente se circuncidaban, ese era el pacto, no había otra cosa. Pero Juan, por revelación divina, les trae la enseñanza del bautismo en agua. Y la gente empieza a bautizarse en el río Jordán. Y los discípulos del Señor también comenzaron a bautizar. Comenzó una visitación de Dios. Había llegado el tiempo hasta que apareció el Mesías. Y cuando cumplió 30 años, porque durante su vida desde pequeño hasta los 30 años de edad, no hubo ninguna manifestación sobrenatural en la vida de Jesús. Solamente su sabiduría, la cual la demostró con los sacerdotes en el templo cuando tenía 12 años de edad, y lo demostró con la población que le rodeaba, donde él creció en Nazaret, por el cual dice la Biblia que él crecía en estatura y en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Era un niño aplicado, diferente. Pero cuando cumplió los 30 años, estando él en su casa tal vez,
el Espíritu Santo vino y lo llevó al desierto, lo arrebató. Lo sacó de donde estaba y apareció en el desierto, así, de violento. Y ahí en el desierto ayunó 40 días y 40 noches. Fue tentado y atacado por el diablo por 3 oportunidades, y en las 3 oportunidades Cristo lo venció, demostrando conocimiento de las Escrituras. Porque así es como se le vence al diablo, con las Escrituras. Al diablo no lo vences con gritos, lo vences con las Escrituras. Entonces, cuando él sale del desierto y entra a la ciudad, ahí es donde empieza él su ministerio, empieza a llamar a los discípulos que iban a acompañarlo en su ministerio. Y llamó a 12 de diferentes oficios, los llamó, hasta publicanos, como Mateo, un publicano, bendito el Señor. Y vemos entonces que empieza un nuevo mensaje, una nueva palabra, un mensaje que otorgaba vida eterna sin guardar la ley. Un mensaje donde ya no tenías que tener ese rigor de guardar la ley, sino solamente de creer en Él. Solamente de creer en Él. Porque al creer en Él, tiene obligadamente que surtirse un efecto de cambio. Quiero que entiendas algo esta noche. El cambio de tu vida no viene por las cosas que tú hagas, donde tú dices, bueno, ahora que ya estoy en el camino del Señor, para yo tener una vida agradable delante de Dios, pues ahora tengo yo que entrar en un proceso, ¿verdad?, de santidad, de ayuno, de oración. Pero eso es un proceso para perfeccionar tu vida. Pero el cambio no viene haciendo eso. El cambio viene antes. Porque tú nada de esas cosas puedes hacer si no hay el cambio. ¿Cómo vas a hacer algo de orden espiritual si no has cambiado? No durarías mucho tiempo. No podrías hacer algo que no sientes, que no puedes. Cuando uno cree en Cristo, que es el momento del contacto con Él, el momento del arrepentimiento, allí se produce el cambio. Allí, en ese momento del arrepentimiento, de la entrega del corazón y del alma al Señor, allí se produce el cambio. Por eso se llama nuevo nacimiento, nueva criatura. Y al producirse el cambio, esa metamorfosis espiritual, donde el viejo hombre es sacado para que aparezca el nuevo hombre creado según Dios, ese nuevo sentir es un sentir de amor hacia Dios, es un sentir de amor al prójimo, es un sentir de hacer lo bueno, es un sentir de abandonar lo malo, es un sentir tan fuerte que tú sientes que ya no quieres estar en ese camino en que siempre has estado.
Y aparte de eso se produce una liberación porque los demonios salen. Y al salir los demonios ya no hay fuerza de pecado en tu vida. Ese cambio se produce en ese momento. Y a partir de ese momento, tú puedes hacer todo lo demás. Tienes deseo y dices, quiero ayunar, hoy quiero vigilar, hoy quiero orar, hoy quiero alabar, hoy quiero componerle una canción al Señor, hoy voy temprano al templo, hoy hago esto, hoy quiero predicar, quiero salir a los aires libres, quiero que cuenten conmigo para cualquier cosa en la iglesia. O sea, tienes un sentir que está dispuesto. ¿Cuántos creyentes hay que quieren perfeccionar su vida sin tener ese cambio? Tú no tienes ese cambio. Tu vida está atada todavía. Estás encadenado por el pecado. Tú no puedes hacer nada. Lo que vas a hacer es pasar hambre. Lo que vas a hacer es tener ahí, orar, y después no vas a saber ni qué decir. Vas a dormirte en la vigilia. ¿Qué más? No hay el cambio. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuándo es que estamos en Cristo? Cuando tenemos un sincero arrepentimiento, una entrega de verdad. Cuando el Señor nos ha tocado, nos arrepentimos, sentimos su amor. Ahí todo cambia ya. No necesitas ni ayuno, ni oración, ni nada en ese momento para sentir que eres otra persona. Ya eres otra persona en ese momento. Tu sentir es diferente. Nueva criatura, los cuales no son engendrados por voluntad humana, ni de varón ni de hembra. No es por voluntad humana, no es que ese cambio no viene por tu voluntad, porque yo quiero. No, tú no quieres nada. Tú lo que quieres es pecar. Tu vida está atada. El cambio viene cuando la palabra de Dios llega. Y tú sientes entonces el deseo de arrepentimiento. Y cuando hay un sincero arrepentimiento, allí se produce el cambio. Es automático. Allí es donde la gente dice, me siento diferente. No sé qué me está pasando. Ya no quiero hacer lo malo. Ya no quiero pecar. Ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro. Se ha producido el cambio. En ese trayecto de tu vida necesitas fortalecer tu vida. Y para eso tienes que orar. Y para eso tienes que ayunar. Y para eso tienes que vigilar. Pero no para que haya un cambio, sino para fortalecer ese cambio que ya tienes. Si tú no tienes ese sentir de hacer lo correcto, es porque no estás convertido, hermano. O sea, quiero que lo entiendas. No importa cuántos años tengas en una iglesia. Los años en una congregación no quiere decir nada. Lo que significa, lo que es trascendente, es lo que tú sientes. Eso es lo fundamental. Hay creyentes, por ejemplo, que no oran, pero hay creyentes que no pueden dejar de orar.
no porque sea una costumbre, sino porque es algo que necesitan, lo sienten. Es un hambre de Dios. Como el que quiere escuchar la palabra de Dios, un hambre de Dios. Como dice la Biblia, me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne y escribiré mis leyes en vuestros corazones. De tal manera que nadie les tenga que decir busca a Dios, porque ustedes de por sí buscarán a Dios. Estos hombres fueron fieles sin tener ninguna de esas características, ninguno de esos beneficios espirituales. Usted lo tiene todo a la mano. Ellos tenían disposición, algo que usted no tiene. Usted todavía dice, después, todavía, cuando yo haga esto, cuando yo consiga un trabajo, cuando yo me gradúe, cuando yo compre mi casa, cuando yo tenga un carro, cuando yo viva cerca, eso quiere decir que tú no estás convertido. El que está convertido no pospone las cosas de Dios, no las puede posponer, no puede. Lo anhela, lo desea. Así tengas que venirte a pie de donde sea, te vienes a pie. Así no tengas para comer, vienes a buscar a Dios. Y no es porque el pastor te obliga, y no es porque qué dirán los hermanos, es que tú lo sientes. Eso marca la diferencia ante los ojos de Dios. Dios lo ve. Dios ve tu sentir, tu corazón. Dios lo sabe. Dios te conoce. Dios no puede ser burlado. Dios sabe quién le busca de corazón, quién no. Dios sabe quién le ama y quién no. Dios sabe, Dios conoce. Dios ve las intenciones. Después de 400 años de silencio, Dios le habló a este pueblo. Se comenzó a manifestar. Yo no sé cuántos años de tu vida a lo mejor estás en un silencio en el cual Dios no se manifiesta a tu vida. Tú no sientes la presencia de Dios, tú no tienes ningún tipo de revelación, no tienes nada a pesar de estar en esta época de gracia. Hay un silencio. Hasta el día en que tú hagas un alto en tu vida. Hasta el día en que tú te arrepientas de corazón. Y ese día empieza una nueva era para ti. Ese día comienza Dios a tratar con tu vida. Zacarías nunca se preocupó por tener algún tipo de revelación. Él buscó a Dios. Así, en ese desconocimiento, buscó a Dios de corazón. ¿Acaso Noé tenía un templo donde asistía con su familia? No. ¿Tenía la Biblia? No. ¿Tenía un profeta al lado, un sacerdote al lado? No. Pero la Biblia dice que con Dios caminó Noé. ¿Cómo pudo caminar con Dios sin tener nada? Porque él decidió. Porque él dijo, voy a buscar a Dios. Y eso marcó la diferencia. Y por eso Dios lo libró del diluvio. A él y a su familia. Y fue el instrumento de Dios para edificar el arca. ¿A quién creen ustedes que Dios iba a llamar para edificar un arca, hermano? Nosotros somos instrumentos de Dios, a veces hasta para juicio.
120 años demoró la construcción del barco. Dios usó a Noé sin que éste tuviera la más mínima revelación de nada. Fue fiel. Y muchos hombres en la Biblia fueron fieles sin haber tenido ninguna revelación. Nosotros no promovemos revelaciones. Nosotros promovemos arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Es el arrepentimiento la única vía que nos lleva a tener el encuentro con Dios. Y de ahí para adelante, lo que Dios quiera. Todo lo que Dios ha prometido se cumplirá en tu vida, porque ya estás enlazado con Él. Pero si tú quieres vivir indiferente a tu manera, con tus criterios, con tus pensamientos, con tus conocimientos, con tus filosofías, pues vive como quieras. Pero nunca demostrarás fidelidad. Siempre serás una persona conflictiva. Siempre serás una persona con tus propios ideales, porque no conoces a Dios. Pero Dios tiene un pueblo, la cual dice que es su cuerpo y Él es la cabeza. Y donde Dios se mueve su cuerpo. El cuerpo no hace lo que le da la gana por aquí y por allá, no. Donde está Cristo está su cuerpo, está su iglesia. Están sus hijos, están sus escogidos, los elegidos, los transformados, los lavados con su sangre. Están con Él. Gloria a Dios. En un orden perfecto. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien esta noche que quiere entregarse al Señor, y no interesa si eres creyente o no, porque a veces en las iglesias se enseña que hay que hacer un llamado para los recién convertidos, para los perdidos, y otro llamado para los creyentes que se quieren reconciliar. Ambos están en la misma condición, están perdidos. El llamado a los perdidos es para los perdidos, sean creyentes o no. Y si tú sientes la necesidad de entregarle tu vida a Cristo esta noche, pues levanta tu mano, yo haré una oración por ti. Y yo no tengo ningún problema si la levantas o no. La palabra de Dios se ha dado y ahora depende de ti. Si tú entiendes que tú estás en un camino errado, un camino malo, haciendo cosas que Dios prohíbe, levanta tu mano y haré una oración por ti. Y si no, pues sigue tu camino. Pero voy a orar por aquellos que han entendido este mensaje y que quieren la bendición de Dios. Una mano se levanta, otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más, otra vida más. Dios te bendiga. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está en su sitio. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro.
Una cosa te voy a decir directamente. El amor que Dios te tiene, tú no tienes la menor idea de la dimensión de ese amor. Dios te ama y este paso que tú estás dando de entregarte al Señor de corazón es un paso que cambiará tu destino. Este paso que tú estás dando va a cambiar tu destino, porque tú tenías un destino humano, pero ahora Dios va a establecer un nuevo camino para ti, un nuevo destino, donde Dios va a guiar tu vida, donde Dios va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, sino que estas cosas las ha preparado Dios para los que le aman. Y yo voy a orar por ti, para que Dios perdone tus pecados y para que Dios te bendiga y seas un instrumento en la mano de Dios y todas esas promesas que están en la Biblia se cumplan en tu vida. Dile al Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, perdóname de todos mis pecados. Perdóname por no haber hecho lo correcto. Pero hoy, al escuchar tu palabra, me entrego a ti de todo corazón. Te entrego mi vida, todo mi ser, te lo entrego a ti, Señor Jesucristo. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y yo quiero tu bendición. Y yo tomo convicción esta noche de que te voy a buscar de todo corazón. Enséñame tus caminos. Manifiéstate a mi vida, fortaléceme. Dame de tu gracia. Lávame con tu sangre, Señor Jesús. Límpiame de todo pecado. Santifica mi vida. Y haz de mí una nueva criatura, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la iglesia póngase de pie. Vamos a orar por estas vidas. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira todas estas vidas que levantaron sus manos. Ellos están conscientes del paso que están dando. Lo hacen por convicción propia. Tú conoces sus pensamientos y sus palabras en sus corazones. Lo que ellos te están diciendo a ti. Lo que ellos desean de ti. Tú eres Dios maravilloso, que sabes entender todo lo que ellos puedan sentir. Y Señor, yo sé que a partir de esta hora la vida de ellos será diferente. El enemigo no tendrá parte ni suerte con ellos, porque una vez que están bajo tus alas, como dice la Escritura, no habrá enemigo que los pueda arrebatar. No habrá enemigo que los pueda tumbar. No habrá enemigo que los pueda separar de ti. Ahora son tuyos, Señor, te pertenecen. Ellos son lavados por tu sangre. Ellos son recibidos por ti, Señor, como hijos tuyos, como nuevas criaturas, para llevar una vida diferente, agradable delante de tus ojos. Santifícalos ahora, Señor. Pon vestiduras blancas en sus almas. Haz de ellos, Señor, instrumentos tuyos para la gloria tuya. Y todas las promesas que hay en las Escrituras en favor de tu iglesia, venga sobre ellos, Señor. Bendícelos, Padre, con toda bendición espiritual y celestial. En el nombre de Jesucristo.
Y si están enfermos, toca su cuerpo, sánalos, libértalos de toda dolencia, de todo mal, de toda enfermedad. Libéralos, Padre. Rompe cadenas, ataduras, hazlos libres. Sana sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Denle un aplauso con gozo, con alegría. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia.